Gracias y paz del uno y trino Dios, a quien sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Maestro, ¿qué he de hacer para obtener la vida eterna? La pregunta es válida. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cómo me salvo? Cuando llegue la muerte, el momento de salir de este mundo, ¿voy hacia el cielo? ¿Estoy segura de eso? Es una pregunta válida. A veces no nos atrevemos públicamente a decirlo, pero con nosotros mismos y mismas lo preguntamos muchas veces. Especialmente si alguien ha pasado por una experiencia muy cerca de la muerte. Pero la pregunta es válida. Se la preguntó Martín Lutero y también se la preguntó el joven rico. Se dice joven, no se sabe exactamente la edad. Podía ser un joven como yo o como usted. La edad no se sabe. Pero lo que relata el Evangelio es que estando Jesús con los discípulos, se le acerca este hombre y le pregunta: maestro, ¿qué he de hacer para obtener la vida eterna? El joven recibe una respuesta diferente. Le dice: ¿por qué me llamas maestro bueno? Y Jesús le dice los 10 mandamientos: no hurtarás, no matarás, no dirás falsos testimonios y los demás mandamientos. Se conoce como el decálogo. Y el joven le contesta: maestro, todo eso lo he cumplido desde que era niño. Y Jesús le añade algo más y le dice: te falta una cosa, vende todo lo que tienes y entonces dáselo a los pobres y sigue. Y en ese momento de la historia dice el Evangelio que aquel rico, porque si algo es seguro es que tenía muchas posesiones, lo dice el Evangelio, muy afligido, cabizbajo, se fue y ya no escuchó más al Señor. Los discípulos ven esto y se preguntan: entonces, ¿quién será salvo? Y Jesús les contesta con un proverbio: más fácil es pasar el camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el cielo. Y los discípulos se quedaron como usted y como yo. Jesús le contesta: lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Muy bien, y ahora vamos de nuevo a la historia por sus partes. Aquel rico, desde muy niño, en su cultura y en la religión del judaísmo, una religión que era dominada por la ley de Moisés, la ley mosaica. Todo aquel que cumplía con los mandamientos y con alguna otra ordenanza, después que los cumpliera, se le acumulaba por obras, y como eran obras, por obras se salvaban e iban al paraíso. Así que aquel rico tenía claro que como desde niño había cumplido con los 10 mandamientos, ¿qué tenía asegurado? El paraíso. Así que con la actitud que él se acerca al Señor, no es con una actitud genuina de una persona que está preocupada por la vida eterna de su alma. Es la actitud de una persona que entiende que la sartén la agarró por el mango y esto es mío, yo voy para el cielo. La respuesta que recibe del Señor le mueve, como dicen por ahí, los muñequitos. El Señor le dice: ¿cumpliste los mandamientos? Te falta una cosa. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y no es que las riquezas sean malas, no es que el dinero sea malo. Lo que pasa es que en aquella época el que era rico porque se aprovechaba de la explotación de los pobres. Así que vivía bien, banquete tipo Cisle. Me permiten traerle el Evangelio al siglo XXI. Hoy, domingo 11 de octubre de 2015. Él comía tipo Cisle, buffet, las mejores ropas, abría el walk-in closet y no sabía qué túnica ponerse de tantas que tenía allí. Y cuando buscaban las sandalias, aunque todas fueran de cuero, no sabía si unas que eran más marroncitas o más negras, o algunas que fueran con más diseño, con menos diseño, de tantas que tenía. Vivía en una cama, mire, que hoy sería una cama de agua, de esas que usted se tira, como decía aquel anuncio Craftmatic, olvídese, decía Braulio Castillo padre, buena vida. En aquellos tiempos el que tenía la buena vida la tenía a costa de que había muchas personas que se levantaban desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde a trabajar, de sol a sol. Se les pagaba, para que usted me entienda, una peseta estadounidense al día. Ese es el equivalente. Si usted le da problema a los denarios y los dracmas, bien sencillo, una peseta estadounidense al día. Y con eso la persona tomaba café puya por la mañana, café negro sin leche y sin azúcar, si acaso a mediodía alguito, y por la tarde verdura, si acaso, hasta el otro día. A la hora de dormir, dormía o sobre paja
o tela sobre tela en el piso. Y en su casita de barro, si tenía esposa e hijos, todos dormían unos sobre otros apiñados. Y si tenían un buey o una vaca, la vaca dormía dentro de la casa, porque si no, por la mañana no iban a encontrar ni su vaca, ni su asno, ni nada. ¿Van entendiendo? El que era rico en aquella época, era rico porque vivía bien a costilla del que vivía mal. No se pagaba seguro social a los empleados, no se les pagaba plan médico, no se les pagaba vacaciones, no había licencia por enfermedad, licencia por estudio, o trabajabas o te botaban, no había de otra. Así que lo que Jesús le está diciendo es, el dinero que tú tienes, tú te puedes quedar con lo básico y vives bien. El excedente que tienes acumulado, ese excedente, es el que tu familia ha hecho a base de aprovecharse de la explotación de los trabajadores, de los campesinos, de tus compatriotas, de tus correligionarios. Ese excedente, como fue ganado de esa manera, Dios no se agrada, porque Dios quiere la igualdad para todo el mundo. Nadie es mejor. Así que ese excedente, sal de él, dáselo a quien le pertenece. En el reino de Dios, el excedente ese le pertenece a los pobres. Dáselo a los pobres y entonces ven y sigue. Usted va viendo que ahora el evangelio va dando otro giro. No es que Jesús le dijo, quédate peladito, no te quedes sin dinero, como mucha gente cree, no. Quédate con lo básico, el excedente. Pero dice las Escrituras que el amor de aquel joven no era un amor hacia Dios, era un amor hacia él, dinero. Y cuando el Señor le dice, sal de ese excedente, su respuesta, ¿cuál fue? Y se fue, dice el evangelio, cabizbajo y triste porque tenía muchas posesiones. Solo dice el evangelio, no lo digo. Los discípulos se quedaron como yo me quedé. Le preguntan, maestro, ¿quién entonces será salvo? ¿Por qué? Porque en la cultura judía, el que tenía riqueza, el que la cosa le iba bien, tenía mucha ropa, podía tener carro nuevo cada 3 años, dormía en aire acondicionado, dormía en una buena urbanización, viajaba todos los años para Disney. El que le pasaba eso, según la mentalidad religiosa, era porque la bendición de Dios estaba con esa persona. Así que la presencia de Dios se medía por el dinero que yo tenía en la ATH, por el dinero que yo tenía en mis bonos y en mis acciones. Si no eran del gobierno, mejor todavía, porque peligraban. Bien, la presencia de Dios se medía, óigame, en términos monetarios. Así que si yo tenía que trabajar de 6 a 6 y mi desayuno era café puy, café negro sin azúcar y sin leche, a mediodía pan con agua y por la tarde una verdurita con algo, con una misturita. Si ese era mi diario vivir, la presencia de Dios no estaba conmigo. Dios estaba lejos de mí. Y si yo me esfuerzo y de peseta a peseta no llego a ser rico, entonces ¿cuál era la creencia? Los ricos van al cielo y los pobres van a la Gehenna, que era el concepto de infierno de los judíos. Ahora usted está viendo, ¿quién puede vivir creyendo que tiene que tener dinero y acumular más porque eso era que la presencia de Dios está conmigo? Mas todos los días no fallar. No puedes pecar, no puedes mentir, no puedes robar, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto para tener la salvación. Y el día o el momento que peques o falles, tenías que buscar una paloma, un asno, algo, llevarlo para que el sacerdote lo sacrificara y tus pecados te fueran perdonados. Pero de nuevo, ¿cuánto valía una vaca en aquella época? ¿Cuánto valía tan siquiera una paloma, que era lo más barato? De nuevo, ¿quién tenía dinero para comprar eso? No los pobres. Así que para los pobres, ¿cuál era según ellos el futuro de su alma? Abajo, la Gehenna, el infierno. Jesús le dice, para ustedes se mide así, pero en el reino de Dios eso no opera. En el reino de Dios lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Y le dice un refrán, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al cielo. La idea, usted va a pensar en un camello, famoso animal, en una aguja de coser, el boquetito. ¿Y cómo yo cojo este animal que cuando se para sobre las patas es más alto, mucho más alto que esta altura? ¿Y cómo yo puedo hacer que ese animal entre por un boquetito que casi ni puedo ver a menos que no tenga espejuelo? Imposible, ¿verdad que sí? Pero para Dios es
posible. Lo que Jesús, Dios encarnado, estaba diciendo es que la salvación es de Dios. Y lo que para el ser humano es imposible, que es salvarse, para Dios no lo es, porque Él es el que da la salvación. Estamos en el mes de octubre y este mes que se celebra. Muy bien, qué bueno que nadie dijo Halloween. Los felicito, sacaron A, muy bien. Eso es que la pastora Vivian lo lleva ahí nítido, Mingo. Muy bien, excelente. Se celebra el mes de la Reforma. El 31 de octubre de 1517 hubo un hombre llamado Martín Lutero, sacerdote católico de la Orden de San Agustín, que tenía la misma pregunta: ¿cómo yo puedo ser? ¿Para dónde yo voy cuando me muera? Lo mismo de esta historia, cambie el rico por Martín Lutero. Cambie el escenario de la época antigua por la edad medieval. Martín Lutero, hijo de un hombre que tenía dinero, que inclusive le estaba pagando los estudios en la escuela de Derecho de Oxford, porque Martín Lutero iba a ser abogado, recuerde eso, iba, en su mentalidad, iba. En una época donde la salvación por obras seguía vigente. ¿Y qué pasó? Que un día, cruzando un bosque bajo una tormenta eléctrica, él vio que su vida peligraba y exclamó a Santa Ana que lo salvara. Su papá era minero y la patrona de los mineros es Santa Ana. Así que Lutero cambia, como la tormenta cesó y Dios lo salvó, o sea, Santa Ana en esa petición lo sana, pero detrás de Santa Ana es Dios. Pues entonces él le dice: yo dejo de ser abogado y ahora voy a ser sacerdote. Porque en aquella época usted se salvaba por dos maneras y una de ellas era siendo sacerdote o monje. Lutero entra al sacerdocio, pero se dio cuenta de algo: que por más que él seguía con las reglas de la iglesia católica, del abad, de los monasterios, por más que él seguía con el manual de cómo autoflagelarse, él se dio cuenta que por más que él hacía, seguía pecando. Y eso lo angustiaba. Más aún, antes de la misa se iba a confesar y llevaba la lista. Y empezaba: padre, pecado, hice esto, y seguía leyendo. Y allá el sacerdote absolvía sus pecados, y cuando salía del confesionario, se me olvidó que le metí el pie a uno para que se cayera. Se me olvidó que vi algo así, un dinerito mal suelto, y no pregunté quién era. Pasé la mano, pues, no tenía dueño, me lo llevé. Se me olvidó que me di un clavo y saqué una maldición. Se me olvidó. ¿Sabe lo que pasaba? Que no podía volver al confesionario, porque en el confesionario estaba aquí, pero la fila estaba allá abajo, porque antes de misa había que confesar. Todavía eso en la iglesia católica. Así que él tenía que esperar otra semana más para confesarse por ese pecado que se le olvidó, pero por todos los demás que iba a hacer de lunes a sábado. Y volvía el domingo y volvía lo mismo. Por eso él se angustiaba. Hasta que un día leyó Romanos 1, más el justo por la fe, usted tiene A, más el justo por la fe, ahora sí estamos, más el justo por la fe vivirá. En síntesis, por Cristo y solo Cristo, usted y yo alcanzamos la salvación de nuestras vidas. No por lo que hagamos, no por lo que nos impongan, no por las reglas o por ser perfecto como quería ser el joven rico por lo que estaba en la ley, sino por el Evangelio. Cristo murió por usted y por mí. Cristo vino para traernos salvación. Cuando Lutero leyó eso, dice que una carga en sus hombros y solo Cristo. 31 de octubre de 1517, clavó 95 tesis y de las 95, una fue la que revolcó el abismo: las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? El que tenía dinero compraba para que le perdonaran sus pecados. Y el que no tenía dinero, coquí, quédate con tus pecados. Esto no es por comprar el cielo. Esto es porque ya el regalo Dios nos lo dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Y por ese Hijo que vino y murió por ti y por mí y resucitó, es que tenemos vida eterna. Es que tenemos perdón de pecados. Es que somos iguales. Y cuando Jesús le dijo a Pedro esto, porque Pedro le dijo: hemos dejado todo, Señor. Cuando Jesús le dijo esto, Pedro dijo: los que seguimos a Jesús, sus discípulos y discípulas, hacemos una diferencia. Servimos al prójimo por amor a Dios. No por obra, sino por respuesta al amor del Padre a nosotros. Y a ese amor, y por ese amor, es que usted y yo estamos de... Señor nos ayude a proclamar este anuncio de evangelio que a ti y a mí nos han dado.
para que el mundo entero lo conozca. Porque cuando todo el mundo lo conozca, entonces habrá paz en la tierra y entonces todos disfrutaremos de una vida mejor. No de una que hagamos unos mejores que otros, no que hagamos una vida de desigualdades, sino una vida donde todos somos iguales, donde Dios nos ama a todos y a todas y donde el Padre nos abraza como lo ama. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús guarde vuestros corazones y mentes.